Mi nombre es Ignacio Morales y soy profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre una de las crisis internacionales más importantes de los últimos 100 años. Me refiero al conflicto árabe-israelí. Este es un problema tremendamente complejo, pero en los próximos minutos quiero profundizar sobre algunas de sus etapas y particularmente en el contexto de la Guerra Fría, esto es, entre 1945, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, y 1991. Para acercarnos a la comprensión del conflicto árabe-israelí, debemos considerar factores religiosos, étnicos, políticos, estratégicos, económicos e incluso militares. Pero, ante todo, debemos conocer importantes contextos históricos. En primer lugar, es importante recordar que no podemos comprender a cabalidad este conflicto si no consideramos los resultados de la Primera Guerra Mundial. En 1918, luego de 4 años de conflicto, los imperios alemán, austrohúngaro y turco-otomano cayeron derrotados frente al imperio británico, francés y ruso. Estados Unidos se había unido al esfuerzo militar en 1917. En este contexto, las fronteras políticas de Medio Oriente se reestructurarían de forma importante. Ya desde 1916, tanto británicos como franceses habían acordado de forma secreta dividir los territorios del Imperio Otomano. Así, nacían dos mandatos, el francés al norte, hoy Siria, el Líbano y una pequeña parte de Irak, y el británico al sur, hoy Israel, Palestina y gran parte de Irak. Los territorios en disputa, hoy el Estado de Israel y Palestina, quedaban bajo control internacional. Esto se mantendría en el tiempo hasta 1947, año en que las Naciones Unidas presentaran su denominado Plan de Partición. La ciudad de Jerusalén sería el centro de grandes tensiones y de violencia. Árabes y judíos peleaban por el control de lo que consideraban suyo. En segundo lugar, debemos recordar la importancia de Theodor Herzl, un periodista húngaro de origen judío, que luego de conocer la sistemática persecución de la cual eran víctimas miles de judíos en Europa, escribió uno de los textos más importantes para el judaísmo moderno, el Judenstaat o el Estado Nacional Judío. Esta publicación sentó las bases para el sionismo moderno y propuso la migración sistemática de judíos a la que consideraban su tierra prometida. Así, desde fines del siglo XIX y durante toda la primera mitad del siglo XX, miles de judíos migraron y se instalaron en un territorio que había sido controlado por turcos y luego por británicos. El mundo árabe reaccionaba con escepticismo y preocupación. El uso de la violencia era práctica cotidiana tanto para judíos como para palestinos. Este fue además el contexto de la Segunda Guerra Mundial y particularmente de los horrores del Holocausto. Luego de que los aliados derrotaran al régimen de Hitler y se conociera el sistemático exterminio de seres humanos en campos de concentración, la causa judía para la creación de un Estado nacional sería cada vez más fuerte. Para ello, el proyecto sionista contó con el apoyo de grandes aliados, no solo de los británicos, sino que ahora de los Estados Unidos, la gran potencia vencedora de la guerra. Ahora pondremos atención en una serie de conflictos militares que enfrentaron al recién creado Estado de Israel con sus vecinos árabes en medio de las tensiones mundiales producidas por la Guerra Fría. Estas guerras fueron tremendamente importantes para la historia reciente del Oriente Medio y se pelearon en 1948, 1956, 1967 y 1973. La Guerra del 48 puede ser entendida de dos perspectivas distintas. Para el mundo judío, esta representó la guerra por la independencia y se consolidó el 14 de mayo de aquel año, solo meses después del plan de partición ofrecido por las Naciones Unidas en 1947. Las comunidades judías ya instaladas en el territorio en disputa izaron por primera vez la bandera del Estado de Israel en la ciudad de Tel Aviv. Desde la perspectiva del mundo árabe, esta fecha se conoce como Al-Nakba o el desastre y representa la consolidación del proyecto sionista y la ilegítima ocupación de un territorio que le fue arrebatado de forma humillante. Esta guerra llegó a su fin luego de un armisticio firmado en 1949 y comenzó a consolidar el mapa de las fronteras del Estado de Israel respecto del mundo palestino. En este contexto, el rol del rey Abdullah de Jordania fue fundamental, logrando llegar a ciertos acuerdos territoriales con el recién fundado Estado de Israel. A pesar que el mundo árabe declaró la guerra en conjunto a Israel, la participación de Jordania en dicho conflicto fue más bien acotada. Esto mantendría una paz bastante tensa hasta 1956. La guerra de 1956 o crisis de Suez se explica a partir de una serie de contextos de marcada complejidad. En aquellos años, producto de un incipiente nacionalismo en Egipto, el poder del presidente Gamal Abdel Nasser se tradujo en una intención por industrializar su país y nacionalizar el importantísimo Canal de Suez. Este canal, que une al mar Mediterráneo con el Mar Rojo, fue construido en la década de 1860 por capitales franceses y británicos. Si el presidente Nasser lograba nacionalizarlo, esto ponía en riesgo el control de ambas potencias sobre el canal, y tanto para París como para Londres, esto resultaba ser inaceptable.
Ambas potencias junto a Israel acordaron secretamente atacar Egipto si Nasser decidía nacionalizar el canal. De esta forma, una guerra podría proyectar los intereses de franceses y británicos en Oriente Medio y además permitiría a Israel consolidar sus fronteras políticas, problema que se mantenía abierto desde el armisticio de 1949. Nasser llevó a cabo su proyecto y Egipto fue invadido por británicos, franceses e israelitas, pero a pesar de la derrota militar de Nasser, Egipto logró consolidarse como vencedor del conflicto gracias a la intervención de Estados Unidos. Ellos obligaron a los agresores a retirarse de Egipto para así no poner en riesgo la estabilidad global. Estados Unidos temía que la Unión Soviética pudiera auxiliar a Nasser y así la presencia británica en Egipto se debilitó y Nasser logró nacionalizar el canal. Luego del fin de las hostilidades de 1956, pasarían casi 10 años antes que el Estado de Israel volviera a entrar en guerra con el mundo árabe. La Guerra de los 6 días estaba a punto de comenzar. En 1967, el presidente Nasser seguía en el poder en Egipto. Su poder se había consolidado después de la Guerra de Suez, y no solo en Egipto, sino que en gran parte del mundo árabe también. Su marcado nacionalismo se convirtió en un proyecto regional y se conoció a esta etapa como la del panarabismo. En la práctica, lo que intentaba hacer Nasser era lograr reunir a los dispersos intereses del mundo árabe y consolidar su poder como un gran líder político regional. Para ello, contaba con cierto apoyo del régimen sirio, con quien había firmado un acuerdo de cooperación militar en caso que el Estado de Israel los amenazara, tanto a Egipto como a Siria. Pero esto no era tan simple. La causa palestina intentaba desmarcarse de los proyectos panarabistas y buscaba de forma incesante la creación de un Estado palestino. Así además, el debilitamiento del Estado de Israel. Fue así como un grupo insurgente desestabilizaría los territorios en disputa. Fatah, o la resistencia, se transformaría en un actor fundamental en el camino a un nuevo conflicto. De la mano de Yasser Arafat, atacarían sistemáticamente al Estado de Israel, principalmente en Cisjordania. Tanto Israel como el mundo árabe veían con preocupación la escalada de violencia que se experimentaba en los territorios en disputa, y así también en el sur de Siria. Como si esto fuera poco, la retórica política de Nasser llamaba a una defensa y liberación de Palestina, mientras la Unión Soviética intentaba influir sobre el mundo árabe. Fue tanta la tensión que en 1967 Egipto recibiría una información clasificada por parte de Moscú. Se les había informado que una columna de tanques israelitas se dirigía hacia el norte para atacar Siria. Esto hizo reaccionar al Cairo y a Damasco, y Gamal Abdel Nasser expulsó a las tropas de las Naciones Unidas que se encontraban resguardando la paz en la península del Sinaí luego del 56. Así también, el presidente egipcio ordenó el cierre del estrecho de Tirán, una vía marítima fundamental para el Estado de Israel en el brazo oriental del Mar Rojo. Esto provocó una fuerte reacción de Israel, y sin aviso alguno, la Fuerza Aérea Israelita atacó todos los aeropuertos militares egipcios en la península del Sinaí. Así también, consolidaron su presencia en los Altos del Golán, territorio sirio que se encuentra en disputa hasta la actualidad, y ocuparían la ciudad de Jerusalén de forma completa, combatiendo cara a cara contra el ejército jordano en la ciudad antigua de Jerusalén. Luego de 6 días de combate, Israel destruyó completamente las defensas árabes y ganó una guerra que consolidaría su poder en Oriente Medio. Venció a Egipto, Siria, el Líbano y Jordania. Esa guerra hizo que Israel se hiciera del territorio más grande que ha poseído en su historia: la península del Sinaí, los Altos del Golán, Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Pero los resultados de esta guerra tendrían consecuencias. En 1973, con un nuevo presidente en Egipto, Anwar al-Sadat decidiría invadir la península del Sinaí. Esta fue denominada la Guerra del Yom Kippur. Su plan era retomar el control sobre la península del Sinaí, que estaba siendo ocupada por Israel desde 1967. Israel no esperaba este ataque y, producto de la sorpresa, se vieron obligados a retroceder, sobre todo debido a la intervención de Estados Unidos, potencia que intentaba limitar las tensiones para que esto no se transformara en un conflicto global en caso que la Unión Soviética decidiera nuevamente apoyar a Egipto en una era nuclear, y en plena Guerra Fría el peligro era latente. Luego de meses de conflicto, las hostilidades cesarían gracias a un acuerdo internacional patrocinado por los Estados Unidos bajo la presidencia de Jimmy Carter. Estas negociaciones le costarían la vida pocos años después al presidente Sadat, asesinado por islamistas radicales en un desfile conmemorativo en la ciudad del Cairo. En los últimos minutos hemos hecho un resumen de etapas tremendamente importantes para el conflicto árabe-israelí. Hablamos de la guerra de 1948, también hablamos sobre los fundamentos de la creación del Estado de Israel, hablamos sobre la guerra de 1956 o crisis de Suez, hablamos sobre la guerra de los 6 días en 1967 y por último hablamos de la guerra del Yom Kippur en 1973. Este sigue siendo un conflicto tremendamente complejo y por lo tanto quedan preguntas abiertas. Ahora bien,
Para ustedes, para que reflexionen, 3 preguntas. ¿Qué importancia tiene el problema de los refugiados en este conflicto? ¿Cuáles son los elementos que mantienen vivo el conflicto palestino-israelí incluso en la actualidad? Y por último, ¿cuáles fueron los conflictos que siguieron a la guerra del Yom Kippur en 1973? Algunas pistas. 1982 es una fecha importante, 1987 es una fecha importante, la década de los 90 también estuvo plagada de acuerdos de paz y el inicio del siglo XXI también ha marcado o marcó un incesante traspié permanente en las negociaciones por lograr un acuerdo de paz. Todos estos elementos, al unirse, permiten comprender con mayor facilidad un conflicto que es tremendamente complejo, que no tiene una sola respuesta y que ahora ustedes tienen más herramientas para evaluar.